Activa tu GPS. Todos ustedes saben cómo funciona un GPS, ¿verdad? El que lo tiene, si tiene la pila correcta y no está descargado, y tú lo prendes, ¿verdad? Al prenderlo, el satélite te dice en dónde estás. Y si tú sabes hacia dónde vas, que eso no es tan fácil a veces, porque a veces uno no tiene los objetivos claros, y a veces están claros pero no son realistas. Si tú escribes eso y el satélite de arriba tiene el mapa correcto de esa nueva dirección que a veces aparece, te va a decir el norte y te va a señalar a través de un proceso la ruta a seguir. Claro, tú tienes que estar observando que vas por el buen camino, pero hay momentos en que nos despistamos y nos salimos de observar y nos pasamos del sitio que teníamos que cruzar. A partir de ese momento aparece un recalculation y volvemos nuevamente, perdemos unos minutos, perdemos unos tiempo y a veces hierve gasolina ahorita más que todo, y volvemos a reencontrarnos con la ruta. Hago ese símil porque a mí me costó mucho desde que yo empecé acá a explicar qué es lo que yo hago, y al encontrar el Activa tu GPS o al conocer bien el Activa tu GPS me di cuenta que esa es la mejor manera de explicar la analogía de lo que yo hago. Y vamos a comenzar con mirar y escuchar con atención. A veces cuando uno mira, no mira los ojos. A veces la gente está corriendo y no está atenta a lo que está pasando. Y muchas veces lo que estamos viendo no es lo que está pasando, no es la realidad. A veces nos falta mucho ver la realidad, porque nuestra realidad, que es lo que podemos observar, que está dentro, afuera, es lo que creemos que es la realidad. Cuando uno pasa los años y tiene 20 años, uno cree que tiene la verdad. Pero cuando pasa los 30, como que la expansión de la realidad se amplió, ya no piensas igual cuando tenía 30 años y medio, 20. Y sigue pasando cada 10 años una situación de que tú cambias tu percepción. Ya tú no ves lo mismo que veías a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años, porque ya tu percepción es mucho más amplia. Y el escuchar con atención es importante porque la gente a veces no escucha, sino compara. Lo que tú dices está bien, está mal. Uno lo sabe de repente cuando ve a las personas que te dicen que sí. En cambio, hay otras que se quedan callados, no te miran, sino te quedan con la mirada puyúa. Aquí sí me pueden entender porque somos venezolanos mucho. En otros países no me entienden, tengo que decir la mirada intensa. Pero la mirada puyúa, ustedes saben cuál es, que es la punzo penetrante, que estás evaluando el 90% y no estás realmente escuchando con atención, sino estás comparando lo que el otro está diciendo, y si tiene razón, tú le dices que sí. Pero si no tiene razón, puedes a veces decir, no, esto no es así. O no miras a los ojos, etc. Hace unos días atrás estuve oyendo un señor que se llama Joe Dispenza. ¿Algunos de ustedes lo conocen? ¿Quién es Joe Dispenza? Pero el que no lo conoce, yo lo invito a que vaya a Google y escriba la palabra Joe Dispenza. Joe Dispenza es un bioquímico y es un quiropráctico que se ganó como summa cum laude, y resultó magna cum laude, exactamente. Y él hizo un estudio por 7 años de las personas que tenían un problema de enfermedad terminal y lograban autocurarse. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Cómo una persona puede revertir su enfermedad en forma natural. Y él en esa investigación durante 7 años encontró que habían 4 factores en común. El primer factor en común era que ellos estaban conectados con una inteligencia divina. Las personas que estaban en una situación muy difícil pensaban que había una inteligencia superior, donde a través de esa inteligencia superior ellos podían conectarse con ella y poder lograr tener una sanación. Toda una conexión de fe. ¿Okay? Siento que el cuerpo es muy inteligente y tengo que escuchar a mi cuerpo y tengo que estar sintonizado con mi cuerpo para poder entender cómo mi cuerpo es tan sabio que puede bombear en un minuto 7.5 en un día 378 litros, en un mes cerca de 10.000, y así va sucediendo durante toda la vida hasta que logramos manejar los latidos del corazón de 3.000 millones de veces. ¿Quién maneja esa inteligencia? Evidentemente no eres tú, ¿no? Sino que el cuerpo tiene una sabiduría donde sabe elegir y sabe encontrar lo que realmente es sano, y evidentemente sabemos todos que el cuerpo es más honesto que las palabras a veces. El segundo paso que él encuentra es que él se da cuenta que las personas tienen que interrumpir el pensamiento, sobre todo cuando venimos de Venezuela o de otros países,
y pensamos de la misma manera como estábamos allá. Y resulta que lo que tú piensas, de alguna manera el cuerpo lo siente, crea una sustancia química donde a través del pensamiento el cuerpo recibe ese pensamiento y al sentir eso el cuerpo valida que lo que estás pensando lo estás sintiendo. Pero también cuando lo estás sintiendo, el cuerpo a través del cerebro observa que el cuerpo está sintiendo y dice, ¿verdad? Vamos a seguir mandando esta sustancia química, ¿no? Y cuando estoy hablando de sustancia química me estoy refiriendo a cualquier tipo de pensamiento que tú tienes en la cabeza, que de alguna manera, si tenemos pensamientos positivos, vamos a tener un cuerpo más sano. Pero si tenemos pensamientos negativos, vamos a estar más enfermos. Él descubre que estas personas que están en un proceso de recuperarse de su salud, descubren que ellos concientizaron que lo que ellos tenían había sido producto en el tiempo de lo que pensaron. Entonces es interesante poder entender que lo que uno está pensando tiene que tener mucho cuidado. Los que han visto la ley de atracción saben que lo que tú atraes evidentemente es lo que está en tu cabeza. Y hay muchas cosas que te dicen que en la medida que tú estás consciente de lo que tú estás pensando, el cuerpo lo está sintiendo. Pero llega un momento en el juego que lo que piensas, sientes, piensas, y al final el cuerpo manda y lo que tú estás sintiendo lo recibes de acuerdo a tu genética y tu cultura. Entonces prácticamente tú eres así, yo soy así, mi papá es así y me voy a morir así. Hay gente terca, ¿no? Pero estamos en un país que si no aceptamos la realidad, si no dejamos de pensar como pensábamos antes, si no nacemos de nuevo, y ese es el tercer punto que él menciona, no él, sino lo que él escuchó de muchas personas que lograron esa remisión instantánea en las enfermedades, llaman remisiones espontáneas. ¿Okay? Entonces tenemos un punto que el cuerpo es muy sabio. Segundo, tenemos unos pensamientos que repiten cosas y tenemos que observar qué es lo que estamos pensando. Aparte de eso, ellos se dieron cuenta que había que nacer de nuevo, porque hay personas que evidentemente tienen situaciones que tienen que cambiar. Por ejemplo, el que no se ríe tiene que reírse, el que no habla tiene que hablar. O sea, están buscando un equilibrio, porque el equilibrio no lo vas a conseguir viendo los toros de la barrera todo el tiempo, en una etapa evaluativa, sino desarrollando lo que llaman el lóbulo frontal. Y es donde viene algo bien interesante con el lóbulo frontal, que también les sugiero que vayan a Google y escriban lóbulo frontal. Cuando ustedes empiezan a entender que el proceso de transformación que ocurre a veces cuando las personas están en un proceso de cáncer y se sanan, o una persona tiene un accidente muy fuerte y después pareciera que naciera de nuevo. Y generalmente las personas que pasan por momentos difíciles no quieren ser las mismas personas después que pasan por ese momento. Yo me he conseguido muchos casos, incluyéndome a mí. Hay momentos en que uno se da cuenta que uno tiene que transformarse, uno tiene que elegir. Yo siempre decía en Venezuela, el que no elige lo escoge. Y hay que aprender a elegir, pero yo de repente dije un momento para que se me entendiera más, el que no elige lo cogen por pendejo. Y llega un momento que te cansa que te cojan y tú quieres elegir. Y en este país evidentemente hay que elegir, cambiar, o no puedes seguir siendo la misma persona antes. Este país transforma a las personas. Hay gente que es terca, sobre todo los venezolanos son muy tercos, en que queremos mantener nuestra historia, somos defensores de lo que creemos, estamos siempre de primero, pero nunca estamos a veces de primero, pero creemos que somos de primero, tenemos a veces la careta de aparentar que estamos bien, pero por dentro está la posición. Cuando tú empiezas a sentir que el proceso de cambio y transformación empieza contigo, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Cuando tú empiezas a entender que el proceso, que es el cuarto factor, que es el desarrollo del sentido de la observación, que significa observar, ¿qué es observar? Darte cuenta de lo que realmente está pasando. Y lamentablemente, y esa es una realidad, el cerebro solamente se ocupa de los 400.000 megas que están utilizando para poder lograr procesar lo que está en la información. Solo estamos conscientes de 2.000 bits. Y en esos 2.000 bits solo estamos conscientes de la comunicación del cuerpo con nosotros, del entorno que a veces nos seduce y somos susceptibles ante él, o del factor tiempo, que no tenemos tiempo. Esta información la maneja él, a mí me impactó porque me doy cuenta que simplemente el proceso de cambio y de lograr encontrar cuál es tu GPS personal, si en una persona que están teniendo problemas terminales, que no había cura, y lograron aplicar estos 4 factores y lograron recuperarse, hay una gran esperanza con las personas que tienen procesos de dificultades, ¿no? Y realmente lo que él explica es fabuloso. Ahora, ¿qué mejor que activar tu GPS de un lecho a morirte a vivir? A mí eso me impacta. Si eso funciona, como él lo está explicando, donde estas personas simplemente relataron lo que sucedió en un periodo de 7 años, a la cantidad de personas que descubrió que el factor común eran 4, que era, conéctate con tu inteligencia divina. Segundo, interrumpe los pensamientos, porque no puedes ser un robot toda la vida. Tercero, nace de nuevo, aquí hay que nacer de nuevo.
Y cuarto, desarrolla el sentido de la observación. O sea, desarrolla el lóbulo frontal, que es el que te va a permitir estar en el momento presente, el que te va a permitir estar en el aquí y ahora, y el que vas a poder co-crear un futuro. Porque las experiencias que hubo a través de este proceso es que las personas que tenían una operación en la parte del lóbulo frontal, sus características eran que repetían historia, que dependían de tiempo, que no se conectaban con el aquí y ahora en el momento presente, que es el momento que te permite estar más amplio, no en el juicio, no en la evaluación. Cuando tú entiendes esto, si lo pones en práctica, tú te vas a transformar, porque no vas a querer ser la misma persona que fuiste, porque puedes ser mucho mejor de lo que tú por dentro eres, pero que a veces no lo sabes. Hay un cuento que yo he hecho, con esto termino, empiezo la explicación de la metodología, es que un señor va caminando y se le cae un ojo, y lo recoge. Cuando lo recoge, por error lo coloca viendo hacia adentro, pero se asusta positivamente porque cuando ve hacia adentro ve todo su potencial que tiene adentro y por fin despierta y acciona. Y cuando en ese despertar la persona ve hacia afuera, ve claro su norte, su misión y su propósito en la vida. A través del desarrollo del lóbulo frontal tenemos más claro nuestra intención y nuestro propósito. Y a partir de esa conexión con el lóbulo frontal estamos más cerca de Dios. O sea, no estamos hablando de Dios, estamos sintiendo a Dios. Por eso es muy bonito decir las cosas por fuera, pero la cara no ayuda. Cuando tú empiezas a sentir que estás realmente despierto y que puedes voltear los ojos para adentro, como el satélite que te dice en el GPS dónde estás, cuando tú volteas los ojos para adentro te vas a darte cuenta quién eres tú y vas a estar consciente de quién eres, no de lo que tú crees que eres. Cuando tú haces introspección, yo lo llamo el conocer tu flor, y lo llamé por mucho tiempo despierta tu flor, que es saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus oportunidades y cuáles son tus riesgos. Y aquí es necesario despertar. Yo todavía siento que durante mucho tiempo he visto gente dormida, que todavía está hablando de Venezuela, que está hablando de lo que hizo, de lo que era, de lo que puede hacer aquí, y ya sabes lo que sucede cuando una persona regresa a Venezuela con $1 millón, ¿no? Porque perdió 2. Y el sueño americano es porque no dormimos nunca, tenemos siempre sueño. Pero tenemos que despertar, y en ese despertar es la presentación de lo que yo les voy a hacer ahorita con el Actívate GPS, que es el método. Y vamos a comenzar en qué se parece el cerebro a una gaita. Una gaita. No toda la vez, por favor. ¿Ah? Ruidoso, pero ¿estás hablando que la gaita me la gusta? No. ¿Y la? ¿Estás hablando de la gaita escocesa? Esa misma, la gaita escocesa. ¿Perdón? Es repetitiva. Fíjate que tú tienes una bolsa de aire. En esa bolsa de aire tú tienes la posibilidad de estar todo el tiempo soplando. Esa bolsa está llena. Y mientras está esa bolsa con aire, tú la aprietas y está las 24 horas emitiendo sonido, ¿verdad? Pero si tú no sabes manejar bien ese instrumento, va a sonar horrible el instrumento, porque va a sonar feísimo. La gaita se parece al cerebro porque es un generador avanzado de información totalmente automático. El cerebro funciona por reacción, de acuerdo a la historia, si estamos en la parte de atrás y no en el lóbulo frontal. Cuando estamos trabajando en base a la historia, evidentemente hay a veces un exceso de información. Pero la gaita, generalmente cuando tú sabes manejar ese instrumento, como cuando uno sabe elegir para no ser escogido, uno sabe elegir cuál es el tipo de información que tienes en tu cerebro para poder elegir y poder desarrollar tu creatividad, tu inteligencia, optimizar el tiempo y disminuir el nivel de estrés. Cuando tienes la capacidad de elegir, no de toda la información que tienes en la cabeza, sino la que realmente es útil. Cuando tienes esa capacidad de elegir, evidentemente vas a desarrollar esa creatividad y esa inteligencia. Cuando tú estás consciente de que el cerebro es un instrumento y que no es lo que va a dirigir tu vida. Muchas personas dependemos de la historia, de las reglas, de lo que aprendimos, de lo que nos hicieron, de lo que no nos hicieron, de los traumas, de todo el proceso, y actuamos mecánicamente como unos robots, hasta que alguien dice, basta, quiero despertar. Cuando tú empiezas a despertar, empiezas a manejar la gaita como un instrumento, no que te maneje a ti. Una vez que tienes conciencia de ese proceso, es interesante entender que cuando la gaita se alborota, ¿qué produce en uno? Cuando tiene exceso de información, ¿cómo se siente uno con la cantidad de información en la cabeza? Que no dormimos, estamos embotados, ¿qué más? Ruido. ¿Cómo te sientes tú? Perdón.
aturdido. ¿Y qué pasa cuando te sientes aturdido, embotado, con ruido? Te sientes en un caos. Y cuando una persona está en caos, ¿acciona o reacciona? ¿Ah? Reacciona. Porque la acción es conciencia, la reacción es un impulso automático, mecánico, a veces impulsivo y a veces hasta agresivo. Y no tiene que ser una cuestión muy fuerte, puede ser muy sutil. Hasta con una miradita tú puedes inspirar en el otro una reacción interna. No hace falta que la gente hable, sino solamente con su mirada, con su expresión, tú puedes saber mucho. El que no sabe es uno, porque uno no se ve en el espejo, a menos que te veas de vez en cuando en un espejo y te hable a ti mismo. Y mejor hasta una cámara, ¿no? Para que te puedas ver mejor, ¿no? Porque uno con el espejo se acomoda y se pone bonito, ¿no? Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que el caos, cuando está en ti, debes aprender a accionar y no reaccionar, porque el exceso de información no nos deja a veces dormir, porque con tanta información en la noche, por las razones que sean, económicas, desamor, afectiva, distancia, soledad, etc., estamos en un loop y estamos en el pensar y el sentir, reforzando aquello que a lo mejor produce en una persona una enfermedad. Y sabemos todos que la depresión y la angustia, el cuerpo pasa la factura, ¿no? Y hay personas que a veces tienen un cáncer y lo tienen producto de un sufrimiento. Yo he conocido muchas personas que por sufrimiento han tenido cáncer, y muy cerca de mí, ¿okay? Entonces, cuando tú empiezas a entender que hay que tener claro que en la cabeza tienes que poner un orden en el caos, empiezas a darte cuenta que el exceso de información, la falta de información, aquí cuántos problemas no tenemos aquí cuando llegamos acá que no sabemos cómo es esto, pero creemos que nos sabemos todas, ¿no? Hasta que nos estrellamos y nos estrellamos. Yo me he estrellado un montón de veces ya, hasta que estoy entendiendo cómo es vivir en el sistema americano, que no es fácil, ¿okay? Pero cuando tú empiezas a fluir en vez de luchar, como el río, que tiene el objetivo claro de fluir en vez de luchar, y empiezas a lograr alcanzar esa meta que tú quieres, aunque no sea tan rápida, pero va fluyendo a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, hasta que tú logres la meta, vas a hacer o vas a tener muchos mejores resultados. Y también la nueva información. La nueva información es dramática. Cuando te dicen algo, mira, tienes un tumor en el mediastino, o de repente no te quiero más, o de repente no te dan la visa, toda nueva información produce un... ¿Y qué hace uno cuando hay un caos? Reacciona. Porque reaccionas de acuerdo a la historia, no reaccionas en el momento presente, en que te adecuas y vibras con el momento presente y aceptas el momento presente sin estar en la mente, sino te entregas de corazón. Cuando tú empiezas a entender ese contacto de la inteligencia divina, que es el proceso de las reminiscencias espontáneas, que es la conexión con tu corazón, que es la conexión con el satélite que es Dios, cuando tú empiezas a entender ese juego y ese proceso, empiezas a sentirte que lo único que yo sé es que casi no sé nada. Sé también, pero no sé mucho. Empiezo a ser más humilde, ¿no? Porque la humildad no se decreta por las palabras, ni por los gestos, sino por las acciones. Una vez que tienes claro ese proceso, ¿qué significa caos? Tienes que comprometerte auténticamente a organizar los significados. Y hay una gran diferencia entre involucrarse y comprometerse. Una gallina con un cochinillo están en la avenida 8 aquí en Estados Unidos, y a las 8 de la mañana uno le dice al otro, ¿qué vas a comer? La gallina del cochinito, ¿no? Yo quiero un par de huevos fritos con jamón y tocineta. El cochino, con la mirada puyúa, reacciona, ¿no? Y dice, señora, en este desayuno usted está involucrada, pero yo estoy comprometido. Ese cuento me ha perseguido por más de 30 años. Yo tengo 30 años haciendo esto, y en esos 30 años lo que he aprendido es que la gente es muy sabia. Más que hay que escuchar a la gente, más procesos de intercambio que uno hablar y decir lo que uno sabe. Ese cuento lo escuché yo una vez y me impactó, porque una señora reaccionó en el curso y dijo, así es, porque mi marido, cuando yo me casé, he estado comprometida con él, pero el muérgano ese ha estado involucrado toda su vida. Porque estar involucrado es estar en la mente, estar comprometido es estar en el corazón. En una faena de toros, el toro y el torero están involucrados o comprometidos. El toro y el torero. El torero involucrado, el toro comprometido. Los dos están comprometidos porque el torero puede morir con una... Pero los que estamos en la barrera, los toros de la barrera, estamos viendo las cosas muy fáciles, muy cómodamente. El juicio, la evaluación, eso no es así, tú no sabes, esto, lo otro. Y a veces no hace falta que la gente diga nada, solamente con la cara ya se sabe cómo está pensando. Si tenemos la capacidad de observar desde el lóbulo frontal. Cuando uno empieza a entender ese juego y darse cuenta que el observar el caos es poder entender que en la medida que estamos logrando resultados, vamos a decir nosotros estamos alcanzando nuestras metas.
Una vez que tenemos este proceso de estar consciente del caos, el segundo punto es construir una visión. Y la visión lo va a construir justamente con la entrega al momento presente, sintiendo lo que estás en ese momento queriendo, teniendo claro lo que quieres y trabajando con el foco, el norte. Muchas personas dicen que crean visiones, pero la visión tiene que ser sentida. Cuando alguien dice, no, es que yo lo que quiero es ser feliz, pero lo que pasa, pero la cara no ayuda. Y tú oyes a la persona cuál es tu sueño y hasta se queja cuando te habla. Y empiezan a echarle la culpa a Obama de repente, o a otros. Y resulta que cuando tienes el norte claro, tienes una visión clara, evidentemente el foco y la mente va a estar dirigida hacia allá. En esa medida que tú desarrollas la observación y te das cuenta que es lo que realmente quieres, no lo que piensas que tienes que decirle a otro, sino lo que tú realmente sientes que quieres. Y eso es un punto importante para no estar engañándote más a ti mismo. O sea, el autoengaño es lo que más hace daño. Y muchas veces no engañamos a nadie, sino a nosotros mismos a través del tiempo. Cuando tú empiezas a entender que la visión es focalizarte y tener una visión donde visualiza imágenes, sintiendo intensamente, profundamente, genuinamente, un orden en tus necesidades. Calidad y no cantidad de información. Yo estoy convencido que el 95 o más % de la información que tenemos en la cabeza no sirve. Lo aprendí en las empresas otra vez con IBM y con KPMG durante varios años, dándome cuenta de que el exceso de información genera altos niveles de estrés, angustia, frustración y problemas de mucha índole. Pero cuando tienes claro el norte y tienes claro hacia dónde vas, automáticamente lo que no sirve se bota. Y hay que aprender a eliminar lo que no sirve. Una vez que tenemos el norte claro, la visión, pasamos entonces al siguiente punto, que es encontrar la ruta. ¿Y qué significa la ruta? Ya como me está haciendo señales, la ruta es recorrer un camino totalmente animado, fluir en vez de luchar. Una vez que tienes la ruta clara, empezamos a manejar el diagnóstico de tu flor. Y cada paso de la ruta tiene que estar chequeado con aceptar que en cada etapa tienes fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos. Una vez que tenemos claro esta flor, pasamos entonces a las reglas. Y las reglas es elegir para no ser escogido. Elegir cuál es la estrategia apropiada de acuerdo a la ruta que definiste, partiendo que tienes la visión y visión clara en tu vida. Una vez que sabes elegir las reglas, que es revisa evaluando genialmente las alternativas de selección, o sea que no hay una sola elección, puede haber múltiples elecciones. Cuando el tiempo pasa uno cambia su manera de pensar, su percepción es mucho más amplia, ya no eliges lo mismo, porque vas a ser un robot mecánico toda la vida, ya no sigues instrucciones que están grabadas en nuestra cabeza por lo que sea en la historia, sino que empiezas a decidir y saber quién eres tú. Una vez que tú manejas solo información útil, que significa únicamente toma la información que te lanza al éxito. Creatividad, inteligencia, optimizar el tiempo, disminuir el nivel de estrés. Y por último, revisa y evalúa la ruta recorrida. Admitir, aceptar y actuar. Fíjate que admitir, la gente admite, pero la cara no ayuda. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás enamorado? Sí, pero la cara no ayuda, la pupila no está dilatada. Entonces, el cuerpo es más honesto. ¿Tú cómo sabes cuando alguien está enamorado por los ojos, obviamente? Y porque tiene una mente positiva, todo es lindo, todo es bonito, nada está malo, porque tienes esa actitud proactiva y bien linda, ¿no? Entonces, resumiendo, faltan dos cosas todavía, Miguel. La gaita, cuando se alborota, produce caos. Cuando hay caos debes accionar y no reaccionar. Al contactar tus necesidades reales, establece un vínculo con lo que realmente quieres, focalizas el norte, encuentras la ruta. Y, por supuesto, hay un diagnóstico de la flor para saber si vas por la ruta correcta. Las flores, cuando te desvías, te dan recalculation. Y, evidentemente, debes manejar solamente la información útil que te está diciendo el GPS, en este caso de tu conciencia, ¿no? Y, por último, la triple A de admitir, aceptar y actuar. En un resumen, mi necesidad es hoy en presente, ¿en dónde estoy? Estamos aquí en Miami, o en Florida, no estamos en Venezuela. Aunque tengamos la cabeza en Venezuela, la mente en Venezuela. Aunque estemos viendo Eurovisión todos los días. ¿Okay? Pero estamos aquí, en Estados Unidos. Y mientras estemos dependiendo de allá, vamos a depender de allá y vamos a perder la oportunidad de sentir y disfrutar el estar aquí. ¿Okay? Es la entrega. Yo sé que no es fácil, me incluyo, pero yo sé que eso hay que fluir con esa realidad. Una vez que tienes el dónde estoy y hacia dónde voy, tienes el norte, la visión, el sueño, lo que tú quieres.
Ahí donde tú colocas en el GPS personal, donde el mapa del tesoro, como decían muchas personas históricamente, y todas estas cosas que se utilizan por ahí, el proyecto de vida, etcétera, que te dice hacia dónde voy. Pero tienes que tener claro hacia dónde voy. Pero si no tienes un contacto con tu potencial, con quién eres tú, no vas a saber dónde voy. Y la gente empieza a inventar planes y hacer crecer objetivos y se cambia, este no es, ahora este no es, porque no sabes elegir, porque has sido escogido durante toda tu vida. Cuando tú empiezas a entender ese proceso y empiezas a darte cuenta que tienes que tener claro el norte, hacia dónde vas, entonces empieza la ruta. En este caso, lo que yo les decía con el ejemplo anterior, la inteligencia divina, interrumpir los pensamientos, transformarte en ser una nueva persona y desarrollar el sentido de la observación. Una vez que tienes tus metas claras, meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, que esa viene siendo la ruta, los pasos a seguir para fluir y no luchar. Y una vez por cada paso de la ruta, tienes que hacer por cada uno un diagnóstico de la flor, para asegurar que cada meta es realista. El objetivo claro está acá, pero acá es que tú aseguras que es realista. Lo que sabes en planificación estratégica, sabes que hay el FODA o el DOFA, ¿no? Yo les digo, no FODA, uso la flor que es más romántica. ¿Okay? Y una vez que tenemos claro esa integración de lo que es claro y realista, es que a partir de ahí vamos a decir entonces las reglas de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer, qué no voy a hacer, tiempo, etc. Y una vez que tenemos claro eso, el proceso continúa, que esas reglas deben manejar solo información útil. Pero en el camino hay un recalculation. Igual, hay que aplicar al AAA lo que es el coaching. Es ayudar a la persona que vea lo que no ve. Porque muchas veces las personas están en su historia y defienden su historia sin darse cuenta que están en el pasado y no están disfrutando el momento presente. Bueno, muchas gracias.